Marco legal para la sostenibilidad y prácticas ESG. Hola, yo soy Claudia Rodríguez Campos, socia del área ambiental y del área inmobiliaria y en materia de sostenibilidad de Santa Marina y Esteta. Yo soy David González Vega Gutiérrez, asociado en el área ambiental de Santa Marina y Esteta. ¿Cómo definen el concepto de sostenibilidad empresarial desde la perspectiva legal? Es una definición muy amplia, ¿no? Y abarca el cumplimiento mínimo de las obligaciones en materia ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Que abarca aspectos de agua, de emisiones a la atmósfera, impacto ambiental, desarrollo forestal, entre residuos, desde luego, y también desde el punto de vista social en materia laboral, principalmente, aunque hay otras, protección civil es una muy importante, y también desde el punto de vista de gobernanza, gobierno corporativo, anticorrupción, ese sería como otro de los grandes rubros. Y al final del día es buscar que la empresa siga siendo sostenible en el tiempo, cuidando todos estos aspectos, ¿no? Entonces es un mínimo de cumplimiento de obligaciones y de reporte de lo que están haciendo en cada uno de estos rubros. En este punto, yo únicamente agregaría que tiene como fin precisamente asegurar la permanencia de la empresa, detectar posibles áreas de mejora o incumplimientos, obviamente subsanarlos, o en dado caso elevar una mejor gestión de la empresa. Esto para, pues obviamente, tener una mejor reputación, asegurarse que no tengamos algún tema de alguna sanción por parte de las autoridades. Y también creo que es muy importante que señalar como un distintivo a nivel mercado, ¿no? O sea, estas empresas que pueden presumir este tipo de adopción de prácticas, pues tienen la posibilidad precisamente de darse a conocer a través de esto y que las podemos diferenciar a través de otras empresas que pues todavía no los cumplen, ¿no? ¿Qué relevancia han adquirido las prácticas ESG en el entorno regulatorio mexicano durante los últimos años? Bueno, en mi opinión, las prácticas ESG empezaron siendo algo un poco más como originado por el propio mercado, por el sector financiero, por los inversionistas, ¿no? Que estaban pidiendo esta información y pidiendo que las empresas adoptaran estas mejores prácticas. Desde luego, las empresas transnacionales siempre han traído estas prácticas, ¿no? Como que de repente en México venimos alcanzando a empresas internacionales que traen estas mejores prácticas de otros países. Y ahora lo que está pasando es que la regulación ahora está alcanzando esta realidad, estas prácticas de mercado. Y creo que también es muy importante señalar que actualmente, si este tipo de prácticas o seguir este tipo de lineamientos nos permite a todo el sector y a todas las empresas, de cierta forma, asegurar el cumplimiento legal, lo cual creo que durante mucho tiempo, por ejemplo, nos pasaba a nosotros, ¿no? Que decíamos, este proyecto es viable desde el punto de vista legal, pero que si la empresa no genera una comunicación adecuada con sus vecinos, si la empresa no respeta ciertas cuestiones como puedo señalar, alrededor de la empresa, por muy legal que sea y por muy los permisos que tengamos y por muy, pues simplemente tenemos un plantón que no permite el desarrollo de la empresa, ¿no? O por muy legal que sea la empresa, por tener todos los permisos, pero pensemos, no sé, el sector turístico. Si de repente se acabó el atractivo natural del lugar, por muchos permisos que hayamos tenido, pues simplemente ya no vamos a tener este tipo de mercado, ya no va a tener este tipo de proyectos, porque no se cuidaron esos aspectos. Entonces, creo que, y esto, o sea, por eso es lo que acaba de decir Claudia es tan importante, que ya no solamente es ir a los abogados, o sea, como aparte, ¿no? O sea, de los abogados en esta visión de túnel donde únicamente decimos hay que cumplir con la norma, con el reglamento, con la ley, sino también ir a ver a todo lo que rodea la empresa y ver que si no se cumplen factores que van incluso más allá de la ley, pues podemos tener todos los permisos, podemos tener todas las autorizaciones, pero quizás una vez más el proyecto o no se logre concretar o se va a concretar en un ambiente pues muy enrarecido, ¿no? Socialmente complejo. Y algo que tú y yo habíamos platicado mucho siempre es cuando hablábamos de ESG o de sostenibilidad, como que de repente a los abogados nos empezó a hacer un poco de ruido, decir, oye, pues todo esto ya está regulado, ¿no? Y entonces, al final, como que la conclusión a la que hemos llegado es, el cumplimiento legal es el piso en materia de sostenibilidad o de ESG, ¿no? Al final del día, esas son cuestiones obligatorias que ya están reguladas, que las empresas tienen que cumplir, que si no las cumplen serán sancionadas.
Pero obviamente siempre sobre eso se puede construir con mejores prácticas, con a lo mejor estándares internacionales que son un poco más altos. Y entonces desde ahí se puede lograr que la empresa sea cada vez más sostenible en cada uno de los ámbitos de los que habla la sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Reducción de consumo de agua, mejorar la calidad de sus aguas residuales que descarga, reducción de las emisiones a la atmósfera, mejores prácticas en materia laboral para que pues sus empleados tengan mejores condiciones de vida, al final una mejor relación con su entorno, con los vecinos, ¿no? Desde luego un buen cumplimiento fiscal, un buen gobierno corporativo, desde luego regulación y políticas sólidas en materia de anticorrupción. Y entonces se va construyendo todo esto y justo al momento en el que ya se tiene que como integrar al negocio, se busca que todo esto ya sea como parte del ADN de la empresa y que entonces todas las decisiones que tomen y todo lo que hagan, pues siempre se conduzcan considerando esto como un código de la empresa, ¿no? Y entonces ya deja de ser algo aislado y creo que es algo maravilloso. ¿Cuáles son los sectores estratégicos en México donde el cumplimiento de las prácticas ASG es más exigente o prioritario? Bueno, si bien yo considero que todas las empresas deberían de ir, bueno, ya cumplir, pero empezar en este camino de sostenibilidad. Creo que para las que es prioritario, más urgente es para las empresas que son intensivas en el consumo de recursos o que generan muchos residuos o que tienen o que su tipo de operación genera altos riesgos tanto para las personas o como para el medio ambiente. Y también aquellos que tienen un impacto importante. Me viene a la mente, por ejemplo, el sector minero, ¿no? Que es una industria que genera, bueno, que utiliza muchos recursos y que genera muchos residuos que se tienen que manejar de forma muy cuidadosa, ¿no? También platicábamos hace rato que los proyectos de infraestructura, ¿no? Tú hablas mucho de los proyectos lineales y los impactos que tienen los proyectos lineales. Entonces, creo que cada proyecto tiene que analizarse desde el punto de vista de los distintos impactos que genera, pero aquellos que son pues intensivos son los que a mí me parece que debían ser prioritarios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que a final de cuentas este tipo de prácticas ayuda mucho este tipo de proyectos a darse a conocer qué acciones están tomando, qué acciones para mitigar o compensar los impactos adversos que pueden generar. Y sobre todo, creo que es muy importante el hecho de, digamos, quitar ciertas fobias de sectores, ¿no? Acabas de señalar muy bien el sector minero o ciertos proyectos que pueden ser un tanto controvertidos al momento de una discusión pública, ¿no? A final de cuentas, este tipo de lineamientos nos ayudan demasiado a decir con hechos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas es también una herramienta muy importante para la desinformación, para la información falsa. Y bueno, cualquier empresa o proyecto que genere este tipo de discusiones públicas, creo que tiene que considerarse a final de cuentas la forma en que puede dar a conocer este tipo de información. Y bueno, hace rato platicábamos también, y ahorita no lo mencioné, pero platicábamos, por ejemplo, de los proyectos del sector energético, ¿no? Esos también pueden tener pues muchos impactos que hay que cuidar. Desde luego, el sector agroalimentario también, ¿no? El campo es un sector con alto consumo de agua y que al final del día, pues en el riego hay muchas cosas que se filtran al subsuelo. Entonces, creo que realmente cualquier empresa o cualquier sector que sea intensivo en el uso de recursos o que pudiera generar riesgos importantes. Totalmente de acuerdo. ¿Existe actualmente en México una legislación específica que regule de forma integral las prácticas ASG o se trata de un marco disperso entre diferentes normas? A ver, creo que un poco y un poco. O sea, en general es un marco disperso, ¿no? Desde luego están reguladas las distintas materias por separado, pero más recientemente en materia de sostenibilidad, al menos ya se está consolidando la idea de el reporte, ¿no? Recientemente se publicaron las normas de información en materia de sostenibilidad para que las empresas que generan sus estados financieros o auditan sus estados financieros con base en las normas de información financiera tengan que reportar también de forma pues estandarizada en materia de sostenibilidad. Entonces, esa es una forma en la que se empieza a estandarizar
También las empresas públicas ya también tienen que presentar informes de sostenibilidad con base ya en una obligación normativa. Claro. Pero en general los distintos aspectos de la sostenibilidad sí están regulados por separado. Y bueno, no es que tengamos la ley general de ESG o la ley general de ASG, pero a final de cuentas también ya vienen muchos criterios internacionales que lo que buscan es normalizar o dar, digamos, forma a cómo se deben de hacer estos reportes, ¿no? Son criterios principalmente internacionales, de instituciones internacionales, que nos señalan la forma en que se debe de rendir, incluso si no se cumplen estos criterios a nivel mercado, como que pues el propio mercado como de cierta forma los desconoce, ¿no? Entonces no podemos decir que existe esta normatividad de, digamos, como de forma tradicional los abogados la entendemos, pero sí existen ciertos lineamientos que nos señalan de dónde cumplirlo. Y la otra parte bastante interesante es cómo, a final de cuentas, la realidad pues va llegando a hacer estos marcos normativos. Por ejemplo, en México ya se está pensando hacer reformas en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de autorregulaciones, o sea, y auditorías ambientales, que es precisamente este certificado de industria limpia, de turismo limpio, etcétera, para asimilarlo muchísimo precisamente con el tema de ESG, ¿no? O sea, entonces esto, aquí vemos cómo incluso el propio gobierno está diciendo, bueno, no me puedo quedar atrás, y cómo a través de estos procesos y certificaciones, pues vemos que se están incorporando estos lineamientos y criterios. ¿Qué leyes o regulaciones mexicanas consideran clave para entender las obligaciones legales en materia ambiental, social y de gobernanza corporativa? Bueno, creo que nosotros nos centraremos más en la parte ambiental, pero bueno, pues empieza por todo el marco normativo en materia ambiental, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Vemos todos los diferentes reglamentos en materia de impacto ambiental, en materia de emisiones a la atmósfera. Creo que también cada vez más se está hablando, por ejemplo, de un marco normativo relacionado con la consulta indígena. Si bien todavía tenemos muy dispersos este tema, o sea, a través de criterios nacionales, criterios internacionales, ya cada vez más están pasando ley. Digo, ya tenemos una ley de la industria eléctrica, una ley de hidrocarburos que establecen cómo se hace un proceso de consulta indígena, pero poco a poco, de hecho, ahorita, bueno, tenemos varias iniciativas de leyes de consulta indígena, ¿no? Pero este es, digamos, como nuestro marco normativo base, y es mucho lo que vas a decir, Claudia, o sea, que esto, digamos, es nuestro piso, ¿no? O sea, cumplir con estas normas que tenemos aquí, que, digamos, el gobierno mexicano señala, y bueno, aquí hablamos también, obviamente, de las normas estatales, los reglamentos municipales, etcétera. O sea, cumplir con toda esta base es prioritario, y después, ya una vez que tenemos el seguro este piso, pues bueno, ir aumentando con cosas que con lineamientos, perdón, que son a final de cuentas importantes para el ESG. Y bueno, la verdad es que creo que debimos haber mencionado que a nivel constitucional, pues todos los derechos humanos que están reconocidos a nivel constitucional son la base incluso de toda la legislación subsecuente de la que deriva toda esta regulación, ¿no? ¿Qué papel juegan los organismos internacionales y tratados como el TMS en la configuración del marco normativo nacional en el tema de sostenibilidad? Pues creo que son un referente importante, ¿no? Al final creo que tratados como el TEMEC nos obligan, ¿no? Porque al final del día van subiendo el estándar de las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de los países miembros para ser más competitivos, ¿no? Porque al final del día lo que no se busca, o sea, de cierta manera con un tratado estás integrando una región, pero no quieres integrar la región para que uno de los 3 estados miembros estados partes, sea el que produce de forma más barata porque está contaminando recursos, ¿no? Al final del día creo que la forma en la que van subiendo el estándar, eso es muy positivo, y también, como bien decías tú hace rato, ¿no, David? Van señalando pues el camino a seguir y sobre todo se ha ido buscando estandarizar. Este tema de reporte es importantísimo porque al final del día una empresa puede tener mejores prácticas que otra, pero si lo reportan de forma distinta, la información luego no se vuelve comparable o una aparece mejor en la foto que la otra. Claro. Y aquí entramos mucho el tema del greenwashing, ¿no? Lo cual tenemos que, pues, de cierta forma evitar. O sea que, a final de cuentas, los datos para bien o para mal, pues, son duros, son desnudos, o sea, y tienen que ser, pues, veraces, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de obligaciones legales tienen hoy las empresas mexicanas en materia de sostenibilidad y ASG?
pues tienen muchas obligaciones, porque en realidad creo que, y digo, empezando por la parte ambiental, ¿no? Tienen obligación de medir sus impactos, tratar de compensarlos, tratar de mitigarlos. En cuestión de emisiones a la atmósfera, tienen que medirlas, tienen que reportarlas. En cuestión de agua, ¿no? Tienen que hacer un consumo legal del agua que tiene que venir de fuentes legales, que normalmente pues han pasado por un proceso para ver si es viable o no es viable explotar agua de donde se está sacando el agua. La forma en que se descarga el agua tiene que estar previamente tratada, tiene que cumplir con ciertos parámetros antes de descargarla. O sea, creo que en la operación de las empresas, la verdad es que ya está a grandes rasgos y aún hasta cierto nivel bastante regulado lo que deben hacer, ¿no? Desde luego las leyes laborales pues son bastante robustas y cada vez más, ¿no? Se han venido reformando para hacerlas cada vez más robustas en protección de los trabajadores. La materia anticorrupción, desde luego cada vez, y además ha sido recientemente incluso se sigue legislando sobre la materia. Entonces, bueno, desde luego el gobierno corporativo es algo en lo que activamente, o sea, creo que sí, ya estas obligaciones ya existen y son el piso para poder hablar de que una empresa es sostenible. O sea, no puedes hablar de una empresa sostenible si es una empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones legales en la materia. Y por otra parte, también analizar precisamente lo que este extra ir más allá, ¿no? Que obviamente si nos preguntan como abogados, bueno, ¿y dónde está este extra? O sea, ¿dónde se regula? ¿Dónde está la norma y demás? Pues no tenemos un fundamento para decir, tienes que llevarte bien con tus vecinos conforme al artículo tal de la ley tal. Y cada vez más. Por ejemplo, los proyectos en la Ciudad de México, los proyectos grandes ya requieren ser una publicitación vecinal, ¿no? Darle información a los vecinos. O sea, creo que cada vez la legislación, porque ahorita nos hemos centrado mucho en la legislación federal, pero las legislaciones locales cada vez más para la autorización de proyectos requieren que se involucre a la comunidad, pues, que se va a ver de cierta manera afectada o beneficiada, ¿no? Entonces creo que sí, cada vez más la legislación o la normatividad recoge este tema de sostenibilidad. Y desde luego, pues las obligaciones de reporte ponen el foco sobre cuestiones que a lo mejor no tenían atención y entonces se están descuidando un poco antes. Creo que es lo que acabas de señalar, es importantísimo. O sea, la obligación de reporte nos permite captar un problema, detectar un problema, mejor dicho es la palabra correcta, detectar un problema que no, como acabas de señalar, muchas veces no se tenía considerado, no se tenía mapeado, y pues proponer una solución. Y además el hecho de que las obligaciones de reporte sean periódicas también permite ver si hay una mejora o no, ¿no? Porque, pues sí, normalmente tu primer reporte es exactamente cómo estás en este momento y muy probablemente no sea donde quieres estar. Claro. Pero entonces ese te da una línea de base para empezar tu proceso de mejora. ¿A dónde sí llegar? Empresas, hacia dónde quieren llegar en cada uno de los rubros. ¿Qué riesgos legales enfrentan las empresas que no adoptan o incumplen con los principios ASG? Bueno, creo que depende, ¿no? Si están incumpliendo con obligaciones legales, tienen riesgos en materia administrativa, podría ser incluso en cuestión penal, en casos pues ya más graves, pero también pueden tener riesgos en materia contractual. Cada vez más vemos que los contratos recogen estas obligaciones en materia de sustentabilidad. Hace muchos años no veíamos una cláusula de sustentabilidad o sostenibilidad en un contrato y cada vez más se vuelven más comunes. Estas obligaciones ya no solo regulatorias, sino también contractuales. Entonces, pues puede haber responsabilidad administrativa, pero también riesgos en cuestión de negocios y riesgos contractuales. En materia ambiental, las multas yo considero son bajas. Sí, o sea, si consideramos en materia ambiental, si la comparamos, por ejemplo, con competencia económica, con otro tipo de materias, pues las multas en materia ambiental suelen ser relativamente económicas, ¿no? Pero aquí, de hecho, es algo que a nosotros nos pasa demasiado en nuestro trabajo, que el cliente es importante decirle la cuestión más allá de lo económico, que vamos desde clausuras, desde decomisos, también, o sea, ¿qué pasa para una empresa que cotiza en bolsa estar clausurada, ¿no? O sea, puede ser que la Profepa haya puesto una multa de 300,000 pesos, que para la empresa la puede pagar muy fácilmente, pero bueno,
para los que conocen precisamente el tema de cotización en bolsa, pues un aviso de que, oye, fui clausurado, esto te baja la acción y pierdes miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, es un tema que va más allá de cuestiones meramente legales, de pensar ya no solamente en este tema de incumplí multa, sino va incumplir con este tipo de cuestiones, aparte de las multas, aparte de las sanciones legales, pues puede llevar a un tema de que un proyecto sea inviable, ya deje de operar completamente, y pues esto pues es la parte más compleja, ¿no? Y por otra parte, también si un proyecto que depende precisamente de un recurso natural, volvemos, el sector turístico que puede depender de la belleza natural, de alguna empresa que diga yo dependo de cierta materia prima. Si no cuidamos esa materia prima, pues por más cumplimiento que tengas, por más los mejores contratos que tengas, pues puede ser que tu proyecto ya no dé para más, ¿no? Claro, y ahorita que mencionabas los temas de clausura, digo, obviamente un informe a los accionistas o a los inversionistas respecto a una clausura es muy grave, pero independientemente yo creo que cualquier empresa operativa, una clausura es gravísima, porque al final del día tú tienes compromisos, ¿no? Y parar la producción o parar la prestación del servicio, pues realmente puede poner todo de cabeza, ¿no? O sea, se pone en pausa o se suspende la operación y entonces vas acumulando rezago. Totalmente. Y eso también afecta a tu nombre, o sea, como proveedor o como un vendedor, independientemente de a qué rumbo estés. Desde su experiencia, las empresas mexicanas están preparadas para cumplir con los requerimientos ASG. Creo que cada vez más, creo que nos estamos acercando. Creo que las grandes empresas ya llevan un poco de ventaja porque es algo que empezaron a hacer con base en los lineamientos internacionales, las empresas transnacionales con base en los lineamientos de sus matrices o con las mejores prácticas que ya tenían que cumplir obligatoriamente en otras jurisdicciones y entonces empezaron a implementarlo. Entonces, en ese sentido, llevan un poco de ventaja. Pero creo que la mayoría de las empresas están tomando conciencia de la relevancia de esto y se están acercando, ¿no? Creo que inicialmente esta parte de cumplimiento pues sí puede implicar costos, pero a mediano y largo plazo, como bien decías tú, va a representar ahorros y va a representar también beneficios para el propio negocio. Pero creo que sí hay una transición en la que las empresas se están adaptando y están pues teniendo los elementos suficientes para poder cumplir y reportar. Y creo que, si me permites, la recomendación más básica, o sea, cumplir con tus obligaciones ambientales, que suena como algo muy fácil, pero que es importante, digamos, ahí centrarnos. Y una vez que ya partimos de tener este cumplimiento básico, pues podemos ir implementando cada vez más y más y más y más. Y yo ahí agregaría, creo que el paso 1, ¿no? O sea, 100% el piso es cumplir, pero a lo mejor tendremos que empezar como el paso 0, es conocer estas obligaciones, ¿no? Nos hemos topado con muchas empresas que no tienen claridad de las obligaciones con las que tienen que cumplir. Entonces, creo que hay que empezar por ahí, por esta difusión y este conocimiento dependiendo su tipo de operación, las distintas obligaciones que tienen en materia ambiental, que justo nos hemos topado con empresas que en otros ámbitos tienen un bastante buen cumplimiento y que desconocían alguna obligación ambiental y entonces, pues ahí tienen un riesgo. Claro. ¿Qué tendencias legales observan en la región en materia de sostenibilidad que podrían impactar a México en el corto o mediano plazo? Digo, no sé, creo que la tendencia va para allá, ¿no? El ir subiendo el estándar, el también generar homogeneidad o estandarización en la forma de reportar y la obligatoriedad de los reportes, que hoy por hoy en México es algo pues, que está en una etapa muy temprana. Totalmente de acuerdo, aunque también yo me diría por parte de las empresas, creo que las empresas cada vez más, así como deciden un proyecto por, pensemos, la mejor ubicación o el mejor lugar donde está considerado, si existen personas que puedan proporcionar esa mano de trabajo, etcétera. Pero creo que también las empresas deben de empezar a analizar cuestiones ambientales, ¿no? O sea, por ejemplo, en este lugar va a tener agua a los tantos años, dentro de 50 años vamos a seguir con un suministro de agua, sino
qué opciones vamos a tener que tener, cuánto nos va a costar tener una desaladora o diferentes soluciones, ¿no? O sea, ya ahorita tenemos, plantear un proyecto no solamente tiene que hacerse con base en está el lugar, me gusta y voy a desarrollarlo, ¿no? Sino tiene que también precisamente verse más allá del corto plazo, ¿no? O sea, analizar todos estos factores de materia ambiental, en materia bueno, qué está pasando en la locación, qué está pasando en la ubicación, y con base en esto de tomar la decisión si es un buen lugar donde se puede desarrollar o buscar otro, ¿no? O buscar otra ubicación. Bueno, creo que al final del día es esta parte como de medición de impactos, y los impactos no solamente en materia ambiental, y, y meter todo esto que bien señalas, pues a la ecuación. Totalmente de acuerdo.